Dale. Ya yo arranqué el segundo, tú arrancas el tercero, yo el cuarto y así vamos. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Esquina Ideas Podcast. Estoy aquí junto a Andrés Chola. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenidos. Hoy decidimos cambiar un poco la puesta en escena de nuestro podcast y estamos entusiasmados con estos sofás. Hoy me puse, además, esta franela que es un proyecto de la universidad de mi hermanita que está dedicado al Rayo Vallecano, que es un equipo muy pequeño en Madrid, pero lo llaman el Mata Gigantes, que ya vas a ver que tiene relación con el tema del programa de hoy. Excelente. Bueno, hoy queremos conversar sobre Edmundo González Urrutia, que es el candidato de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones de este 28 de julio. Y sobre todo porque eso ha ido aumentando la emoción con el proceso electoral, pero sigue habiendo muchas personas que no conocen a Edmundo, que tampoco saben cómo terminó siendo Edmundo González el candidato de la oposición. Y para mí lo ideal es que después de este programa, cada vez que escuches a alguien que tenga la duda de quién es Edmundo o por qué es el candidato, le pases el link de este podcast y se pueda enterar y pueda informarse y además pueda ver cuáles son un poco las perspectivas que tenemos nosotros de cara al 28 de julio. Sí, porque es un proceso que ha sido han habido muchos obstáculos en el camino y nosotros la verdad es que la idea era de las elecciones primarias de octubre del 2023 saliera la candidatura unitaria que representa a todos los que queremos un cambio en el país y que queremos democracia. Y bueno, ese proceso lo ganó de forma muy contundente María Corina Machado. Con el 90 y pico % de los votos. Con el 92 o 93% de los votos, lo que deja en evidencia que es el liderazgo más constituido y el liderazgo que representa la esperanza de cambio de todos los venezolanos. Sin embargo, el gobierno, quienes están en el poder, no quieren abandonar el poder y han ido poniendo cada vez más obstáculos para evitar que ese liderazgo se transforme en una mayoría electoral y decidieron inhabilitarla, pensando que con la inhabilitación era suficiente para sacar a todos los que queremos un cambio del juego. Así es, y al final creo que han sido unas trabas que se han ido superando poco a poco. De hecho, tú y yo siempre hemos conversado que después que inhabilitan a María Corina, pasaron varios días y ella postula o propone a Corina Lloris, que es una profesora universitaria con PhD, una académica impresionante, la propone como candidata, nunca ha ejercido ningún cargo público. Y el gobierno, su única opción fue no dejar que se inscriba, pero ni siquiera con una excusa real, que le inhabilitaron, que le sacaron algo. Como no tenía ninguna carta frente a una señora de 80 años, no dejaron que la tarjeta de la unidad pudiera inscribirla. Sí, hablando de cartas, para mí eso fue un as bajo la manga que se sacó María Corina y que dejó una lección muy grande. Nicolás Maduro no tiene apoyo popular. Porque si lo tuviera no tendría problema en medirse con una señora desconocida, pues una académica. Y, es decir, para mí no es solo el hecho que no hayan dejado tampoco a Corina Lloris correr, probablemente porque se llama igual que María Corina, sino lo que eso deja de fondo es el miedo, deja la evidencia, el miedo que tiene Maduro y todos los que están a su alrededor de medirse en una elección libre contra alguien que sin lugar a dudas no solamente le va a ganar, sino que le ganaría por nocaut. Interesante también, muchas personas de varios sectores de la oposición decían que María Corina, si no era ella iba a llamar la abstención. Y fue muy interesante como a través de esa jugada no solo fue un mensaje a Maduro, sino fue un mensaje a muchos sectores de la oposición de, mira, yo estoy en el camino del voto. Y fue llevando a la oposición y a todos esos millones de venezolanos a, bueno, mira, no puedo ser yo por trampas de Maduro. Propongo otra persona y que yo la apoyo y voy 100% comprometida con el camino electoral. Sí, a mí eso es lo más bonito que me parece de todo este proceso, que el liderazgo se construye con acciones. Sí. Y el liderazgo de María Corina se ha ido construyendo. Y ahora no solo el liderazgo de María Corina, sino que cuando ese fin de semana, después de que el país estaba muy emocionado con el hecho de la candidatura de Corina Lloris, que finalmente también teníamos una candidatura que no estaba inhabilitada, y después vino el gobierno a bajarla a Santa María otra vez, y pensábamos que no había alternativa, y salió lo que la gente llama un candidato tapa,
que es un candidato que se terminó hay que explicar, convirtiendo porque el término tapa en, pero es muy el mundo político. sí, pero es un candidato tapa que se terminó convirtiendo en el frasco completo. ¿Qué significa un candidato tapa en la política? Bueno, el CNE da unos tiempos para que puedan haber sustituciones de las candidaturas. Y cuando los partidos no se ponían de acuerdo en cuál iba a ser el candidato unitario en un circuito o en algún municipio, en alguna circunscripción, decían poner un nombre que tal cual como la palabra lo dice, era una tapa que escondía quién venía realmente después. Y en los lapsos en los que el CNE permitía hacer la sustitución, bueno, después se quitaba esa tapa y se dejaba la candidatura real. Y así empezó la candidatura de Edmundo González Urrutia. Era una persona que era de la confianza de todos. De todos, que tenía el Entonces, aval de todos los partidos. Todos los partidos dijeron, bueno, podemos dejar que este sea el nombre que reserve el espacio para quien va a ser el verdadero o la verdadera candidata. Y resulta que esa tapa terminó convirtiéndose en el frasco completo porque no había nadie mejor que él para asumir esa responsabilidad. Por la misma razón que fue la tapa, que era que tenía el aval de todos los partidos de la oposición y de la misma María Corina. Entonces, ayer estábamos hablando con unos amigos y uno decía que, bueno, es que el liderazgo hoy en el país claramente lo tiene María Corina Machado. El candidato es el cambio, porque uno habla con la gente en la calle y todo el mundo dice, mira, el que sea el candidato o la que sea la candidata, yo voy a votar porque quiero un cambio. O sea, el candidato es el cambio de un régimen que, bueno, ya tiene 25 años y estamos cansados de eso. Y el vehículo para lograr eso es la unidad. Es la unidad. Entonces, qué afortunados somos que tenemos hoy las 3 claves para lograr que el 28 de julio se convierta en un día de júbilo, un día de esperanza para todo nuestro país. ¿Y quién es? Entonces, a mí me gustaría ahorita dedicar unos minutos a hablar quién es Edmundo González Urrutia. Él es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, después estudió una maestría en Estados Unidos y los 2 cargos más relevantes que ha tenido que fue embajador de Venezuela en Argelia a principios de los 90 y al final de los 90 en Argentina. Después el único otro rol político que pudo haber tenido fue cuando fue representante internacional de la Mesa de la Unidad Democrática en 2013 y ahorita es además nuestro candidato, o sea, nada más y nada menos que el candidato presidencial de la oposición y además por ese rol de internacionalista, de embajador, a mí me parece que va a jugar un papel fundamental no solo para ser el presidente de Venezuela, sino el presidente de la transición, porque sabemos que es un proceso que va a ser muy complejo y que una persona con esas características creo que lo que hace es sumarle a su perfil para ser un mejor presidente de la transición. Sí, si yo pienso en la transición en el país, conchale, tenemos ya 25 años de tanto desastre, no va a ser fácil. No va a ser fácil y tampoco hay gente que piensa que aquí las cosas van a cambiar de un día para otro y no va a ser así. Va a ser un proceso duro, complicado, donde tocará también tragarse muchos sapos, donde tocará aceptar cosas que no nos gustan por el bien del país. Pero cuando yo pienso en ese momento y todo lo que va a ser los días después del 28 de julio, no pienso en un mejor nombre o al menos en una mejor profesión como la de un diplomático para asumir esa responsabilidad. Porque justamente necesitamos una persona con experiencia, que se lleve bien con todos, que esté dispuesto a escuchar, a hablar, a tenderle una mano a todo el mundo y que pueda unificar al país. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Es decir, todos los que queremos un cambio, hace un año estaba cada quien por su lado. Así y es. poco a poco nos hemos ido uniendo, y no solamente nos hemos ido uniendo en torno al liderazgo de María Corina, sino que ahora también nos unimos en torno a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Y para mí eso es algo mágico. O sea, tenemos una dupla goleadora, pues tenemos como un liderazgo fuerte. Sí, y como si lo hubiéramos planificado. Y la verdad es que fue fortuito. A veces uno dice, bueno, aquí Dios tiene que tener la mano metida, porque cómo nos ha salido todo, digamos, pensando que todo nos iba a salir mal, se han ido dando los pasos necesarios, las acciones correctas para que las cosas nos salgan bien. Mira, ¿qué te parece? Que a mí ha sido una imagen que al principio, no sé, no la supe procesar bien, pero cada vez me gusta más, que es que Edmundo
los grandes asambleas y movilizaciones que hay, lee sus discursos. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, la verdad a mí me gusta porque a veces uno está acostumbrado a que los políticos hablen y peguen por la 4 tapa de la gritos. barriga. Y cuando una persona lee un discurso es porque lo preparó. Sí. Entonces ahí a mí me da una señal de que es una persona que también. está preparada para la responsabilidad que le va a tocar asumir. A mí también eso me llama mucho la atención. Es como algo que, no sé, tenía años. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo había visto un candidato presidencial leer un discurso. Y dije, mira, qué interesante que nos haya tocado así y además que lo haga con ese discurso de conciliación, de acercamiento. A mí me emociona mucho. ¿Sabes qué otra cosa me gustó a mí? La primera, después de que se haya logrado la candidatura de Edmundo, la primera vez que hay una gira María Corina y ella está, no sé si está en Trujillo y saca la imagen, el pendón, para decir este es Edmundo González Urrutia. ¿Por qué? Porque hay una censura de medios prácticamente absoluta. Hoy en día uno no se entera en las noticias de nada y la manera que tenemos para superar la censura son las redes sociales, son espacios como este. Y ese pendón, esa forma en la que ella anunció, este es nuestro candidato, llegó más rápido a todos los hogares de los venezolanos de lo que uno hubiese pensado. Yo, por cierto, me traje el mío. Lo tengo conmigo todos los días para enseñarle a la gente, bueno, a los que no lo conocen todavía, este es Edmundo González Urrutia, este es nuestro candidato presidencial, esta es la persona que va a liderar la transición en Venezuela y la manera de votar por él es en la tarjeta de la unidad, la de la manito. Es importante decir que es la de la manito porque esta gente es tan tramposa que ya pusieron como 3 tarjetas más que dicen unidad para que la gente se confunda. Es decir, ellos no tienen los votos. Y como no los tienen, lo único que les queda es intentar robarnos la elección con estas triquiñuelas. Y por eso, para mí, lo más importante es que son triquiñuelas. Para mí, lo más importante en este momento es que nosotros le enseñemos a la gente cómo se vota, dónde se vota y que nosotros podamos defender nuestros votos. Porque ya tenemos a más del 80% del país. Así es. Y otra cosa de Edmundo que me parece interesantísimo y de su campaña, que además siento que se está manejando muy bien, las personas con las que él se va acercando, los apoyos que ha recibido, los eventos a los que va. Pero ha habido como un movimiento en las redes orgánico que no sale de su campaña, pero sí de las personas que estamos apoyándolo. Por ejemplo, el jingle más famoso de su campaña fue hecho por Luis Serrano, un amigo de nosotros, con inteligencia artificial. Y ese tema de las nuevas tecnologías, de las redes y cómo se viraliza, hace poco hubo también el Edmundo Challenge, que era con esa canción, la gente bailando salsa con ella. Y tú dices que interesante cómo un candidato que tiene 74 años termina despertando también en la juventud y ellos se suman a la campaña de la manera y en los códigos comunicacionales de otra generación totalmente distinta a la de él, pero que lo apoya. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención el uso de la tecnología en la política. En las primarias también tuve un ejemplo cercano. ¿Se acuerdan que era difícil obtener información de dónde uno votaba? Y tengo un amigo, Roberto Patiño, bueno, también es tu amigo, que él a través de la inteligencia artificial puso un bot en su Instagram y todo el que quería saber en qué centro votaba le escribía por mensaje directo y este robot le había puesto el nombre Cheo, creo. Cheo, sí. Cheo te respondía, te iba respondiendo todas tus preguntas y finalmente te decía, mira, tú votas en tal lugar. Y si querías ser voluntario y ayudar, también te decía. Y yo hablando con Roberto, él me decía, mira, es que esa herramienta la usaron decenas de miles de personas. Yo no hubiera tenido el tiempo ni las horas de poderle responder, la capacidad a decenas de miles de personas para explicarle dónde votaban y el uso de la tecnología en este caso fue fundamental para lograr dar ese apoyo para que la gente participara en las primarias. Así es. Y siguiendo con el tema de Edmundo, 2 cosas importantes y me gustaría que conversemos aquí. Primero, los retos hasta el 28 de julio. Quedan menos de 60 días, 50 y pico de días para la elección. Y después del 28 de julio, porque hay que recordar que no importa el resultado de la elección, ese presidente ganador va a asumir el 5 de enero. Es decir, van a pasar, ¿cuánto? 5 meses, o casi 5 meses, donde va a seguir gobernando Maduro probablemente, aunque gane Edmundo de forma legal. Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene Edmundo? 1, de cara al 28. 2, de cara al 5 de enero, que va a ser el día que ojalá tome posesión.
Yo creo que nosotros aquí vamos un día a la vez. Sí, también. Es decir, también, eso es verdad. faltan menos de 60 días. Como pero realmente el es que- Cholo Simeone, un partido a la vez. Exacto, pero cada día que pasa, yo me acuesto a dormir y digo, seguimos teniendo Sí, candidatura. candidato. Seguimos La teniendo candidatura, seguimos teniendo Porque tarjeta. uno escucha a Luis Ratti y a toda esta gente Claro. arrastrados que va y van contra la tarjeta de la unidad. Y eso Sí, es una entonces yo posibilidad. digo, seguimos ganando a medida que pasa el tiempo, cada vez más fuerza. Sí. Y cada día que pasa realmente somos más fuertes. La gente pensaba, bueno, es que María Corina no va a ser capaz de trasladarle todo su liderazgo a Edmundo. Y en la práctica eso es lo que ha pasado. Así es decir, la gente sabe que votando por Edmundo también estás respaldando el liderazgo de María Corina Machado. Y estoy seguro que después de todo este aprendizaje, así nos pongan otros obstáculos, así nos traten de meter nuevas zancadillas. Ya hemos aprendido y al final esas zancadillas nos terminan dando más fuerza a nosotros. Es decir, yo creo que de las adversidades a las que el régimen nos ha sometido, nosotros estamos saliendo hoy fortalecidos. A mí me parece una campaña muy atípica. Yo creo que probablemente sea de los pocos países donde se estamos enfrentando a algo así, que es que no es una campaña donde uno como político oposición tiene que salir a convencer a la gente. Ya la gente está convencida. El debate o las dificultades políticas es lograr mantener, que se mantenga de aquí al 28 de julio la candidatura del mundo y la tarjeta de la unidad. Sí, yo creo que efectivamente no hay que convencer porque ya todos sabemos que hace falta un cambio. Y vas para la calle y sale, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando salga para la calle y pregúntale a la gente si quiere cambiar esto. Y si no sabe quién es Edmundo González, que le mande el link de este programa para que sepa, pero... Es más del 80% de la población. O sea, se dice fácil un número, somos más del 80%. Pero Sí. es que eso uno sale y es con todo el que te encuentras, te dice, quiero un cambio. Por eso creo que el reto de aquí al 28, tú me preguntabas, es lograr mantenernos en el camino del voto y lograr llegar a la elección con las fortalezas que hoy tenemos, que es el liderazgo de María Corina, la candidatura que es el cambio y el vehículo que es que estamos todos unidos para poder lograr eso. Si eso lo logramos, creo que los retos de aquí para el 28 de julio los vamos a poder superar. Mira, hablando de, perdón que te interrumpa, hablando de María Corina, cómo me río con un meme que dice que mi mujer... el de la cerveza. Le pidió a María Corina que fuera a la licorería que yo siempre voy para que la cierren. Sí, sí. Y eso es lo que ha sido otra muestra de debilidad del gobierno, que cierra todos los lugares que toca María Corina o Edmundo, lo cierra y lo persigue. Y tú ves como la gente igual, o el video de este señor que le decía, María Corina, ve para mi comercio para que lo cierren. A mí ese video, de todos estos que ha pasado, porque Sí. son unas injusticias demasiado grandes, ese video de ese señor en Amazonas, que dice, no me importa, entra en mi negocio, así me lo cierren, demuestra que la gente ya está perdiendo el miedo. Así es. Y la gente se cansó. O sea, ni siquiera es que perdió el miedo, es que nos cansamos de esta situación. Y sabemos que arriesgar ahorita conviene muchísimo más Sí. arriesgar lo que sea que haya que arriesgar ahorita O sea, para lograr el cambio que seguir sometidos a 6 años más, 10 años más, 20 años más de este De esta desastre. gente, sí. Entonces, bueno, ya creo que para concluir, después del 28 tenemos unos retos que van a ser mucho más grandes que los retos que tenemos hoy, porque el reto más grande para Edmundo, ya siendo presidente de Venezuela o presidente electo hasta que tome posesión, va a ser lograr, así como se logró unificar a todos los que queremos un cambio en el país, a Venezuela también hay que unificarla. Así es. A todos los que pensemos de las formas en las que pensemos, porque es la única manera en la que el país pueda seguir una ruta donde recuperemos nuestras libertades, donde haya justicia, donde podamos tener una vida digna, donde la economía funcione. Es decir, yo estoy convencido que cuando hay un cambio político, no es que todo va a cambiar de un día a otro, pero la base de la economía es la confianza. Y hoy la economía está destruida porque no hay confianza Sí. de los inversionistas, no hay confianza de la gente. Entonces yo estoy seguro que cuando venga un cambio político, el 28 de julio, nosotros vamos también a recobrar la confianza. Entonces me ilusiona, me da esperanza, me llena de optimismo pensar en esos días, que van a ser días duros, pero van a ser días que se va a forjar la nueva Venezuela. Mira, hay algo que a mí me dice todo el mundo cada vez que me preguntan, no, ¿tú cómo es la cosa? Y me preguntan, pero ¿esta gente va a entregar? No, yo creo que es una duda generalizada y es un poco lo que estamos conversando. Yo creo que es muy interesante también ver procesos de transiciones en otros países, y yo quiero poner, por ejemplo, el de Chile y el de Polonia, que ocurrieron algo que va a ocurrir aquí el 28 de julio, que es un proceso electoral no competitivo.
Porque es mentira que nosotros aquí estamos en igualdad de condiciones con el chavismo, o es mentira que cuando Pinochet hizo un plebiscito, si sí o si no, él no tenía igualdad de condiciones que lo que tenía el sí. Pero cuando tú vas a un proceso electoral no competitivo, sabiendo que van a hacer trampas, sabiendo que pueden hacer lo que sea, que tienen casi que el control absoluto de todas las instituciones, pero tú igual vas y tienes lo más importante, que es la voluntad de la gente, logras que se pueda generar una fractura en la coalición dominante. Entonces, si Edmundo gana la elección con esa mayoría aplastante que uno siente, yo creo que ahí va a estar la posibilidad de que haya un sector del chavismo que reconozca el resultado y que permita abrir esa cancha a un proceso de transición en Venezuela. Y Edmundo, además, me parece una persona que puede dar esas garantías y que pueda generar esa confianza en el chavismo y en parte del chavismo, que vea la avalancha popular que va a significar el 28 de julio y que se ponga del lado de la gente y que permita que se abra ese espacio para lograr la transición. Sí, tú sabes que en estos procesos históricos es difícil a veces saber cuándo fue que se dio la transición, ¿no? Sí. Porque a veces uno piensa, no, es que la transición va a llegar cuando ganemos la elección el 28 de julio. Y a lo mejor ya estamos viviendo la transición, con ciertos elementos que han ocurrido, que como lo estamos viviendo en el presente, no somos capaces de analizarlos a profundidad, pero que probablemente cuando en unos años veamos hacia atrás, digamos, mira, es que la transición empezó en este momento, cuando se dieron las primarias, porque se logró unir a todo el país y se logró tener una candidatura unitaria, o se dio cuando se logró la candidatura de Edmundo González. Es decir, han pasado tantas cosas que yo tengo la impresión de que ya se están dando los pasos, o sea, que ya nosotros estamos en un proceso que está en una transición de un régimen autoritario, un régimen totalitario a una democracia. Sí, además las dificultades comunicacionales, y creo que además me gusta hacer este aporte de este episodio dedicado al mundo, porque sin medios de comunicación, con los medios digitales también perseguidos, con las limitaciones que pueden tener las redes sociales en un país como este, poder llevar el mensaje del mundo y que la gente se entere y que la gente se vaya familiarizando me parece muy importante, y creo que tiene que ser el rol hoy de todos los que nos ven, es buscar en su teléfono, donde sea, un letrerito como este y enseñarle a todos sus vecinos, compañeros de trabajo, dónde está y cómo votar por Edmundo. Y también yo le pediría a todos los venezolanos que están en el exterior, que además les negaron la posibilidad de poder inscribirse en el CNE para votar afuera, o le negaron a la mayoría. Yo he estado con muchos amigos que me han comentado que iban todos los días a los consulados, a las embajadas, y no había manera. Y bueno, yo creo que una manera de desquitarse de esa rabia o de esa frustración es logrando que todos sus familiares, que todas las personas cercanas que tengan aquí en Venezuela, vayan y voten por Edmundo. Y tú sabes que ayer me pasó algo que me gustó mucho, y es que me llama una amiga, me dice, mira, Chola, tú tienes un primo que se llama Francisco. Y yo le digo, sí, ¿por qué? No, porque es que en el centro electoral donde yo voto, yo leí que él salió asignado como miembro de mesa. Leí los que fueron asignados como miembro de mesa, y lo quiero contactar para que ayude. Vi que tenía tu mismo apellido y por eso te pregunto. Chévere. Entonces me dio mucha alegría, porque dije, si todo el mundo está haciendo lo mismo, sí. Hoy en día esto se trata de eso, de poder defender el caudal tan grande de votos que vamos a tener, y todos podemos ser útiles en eso, no solamente enseñándole a la gente a votar, invitando a que la gente participe. A medida que más gente participe, más posibilidades tenemos de consolidar esta victoria y de defender los resultados electorales. Así es. Bueno, y yo lo dije en el programa pasado, pero yo soy miembro de mesa. Okay. También soy como octavo suplente, algo así, que ojalá no me toque, porque hayan venido los otros 7 personas que... Pero te va a tocar, yo creo que te va a tocar. Pero sabes que conozco a la persona que es la principal. Okay. Y ya la llamé y le dije, mira, tienes que ir, yo te voy a acompañar, o sea, vamos juntos, pero tú eres la miembro principal y yo soy el octavo suplente, pero ahí vamos a estar los dos. Pero lo que me gusta de esa experiencia de ser miembro de mesa es poder también contarlo para que las otras personas que sean miembros de mesa, a través de mis redes, puedan ir sabiendo, por ejemplo, cuando llamen a los cursos de formación, que eso es lo más importante, las acreditaciones, yo puedo ir compartiendo esa información, y que el que sea ahí y capaz no está tan enterado, pues tenga ahí una fuente de información. De acuerdo. Yo creo que, por cierto, el próximo episodio de Esquina Ideas Podcast deberíamos hacerlo de ese tema en las redes sociales, de la comunicación política, porque creo que esa es la herramienta que hoy tenemos. Sí. Por esa razón nosotros decidimos abrir este espacio Esquina Ideas Podcast, para que las ideas puedan
recorrer las pantallas de las personas, de sus aparatos móviles, de sus televisiones, de sus computadoras, y esta es la manera de poderle llegar masivamente, que el mensaje de cambio llegue a todos los rincones de nuestro país. Así es. Bueno, Andrés Felipe, nos toca ya cerrar este programa. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento escuchándonos en Esquina Ideas Podcast. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a compartir la información. Y ya saben, si conoces a alguien que no sepa quién es Edmundo y que quiera saber cómo votar el 28 de julio, mándele. Que vote por Edmundo González Urrutia en la tarjeta de la manito. Nos vemos en el próximo episodio.